cuándo usamos por y cuándo usamos para. Generalmente se enseña que por y para se traducen como for en inglés, pero esto no es siempre así y puede ser más confuso a la hora de aprenderlo. Usamos por y para en situaciones y contextos distintos y específicos. Hoy vamos a ver 4 diferencias fundamentales entre por y para. Diferencia número 1. Por se usa para explicar la razón de algo. Me voy de viaje por trabajo. La traducción de por acá sería because of. Me voy de viaje por trabajo. Usamos para explicar la motivación o el propósito al hacer algo. Me voy de viaje para descansar. En este caso la traducción puede ser in order to. Me voy de viaje para descansar. Diferencia número 2. Por se usa para describir trayectoria o viaje. Caminé por la ciudad. La traducción puede ser around. Caminé por la ciudad. Para se va a usar cuando queremos expresar llegada. Caminé para mi casa. Acá puede ser la traducción to. Caminé para mi casa. Diferencia número 3. Por no se usa para expresar una duración en el tiempo. Te voy a dejar acá o acá, no sé, un video donde te explico qué palabra podés usar, qué palabras podés usar para expresar una duración en el tiempo que no son por. Acordate también de suscribirte si no lo hiciste, así no te perdés la notificación cada vez que subo un video nuevo. Para se usa para indicar una fecha límite. La tarea, el trabajo tiene que estar para hoy. Diferencia número 4. Usamos por para indicar autoría. El Machu Picchu fue construido por los incas. La traducción acá puede ser by. El Machu Picchu fue construido por los incas. Y para lo vamos a usar cuando queremos expresar destinatario. Compré este regalo para mi hija. Acá la traducción de para puede ser for. Compré este regalo para mi hija. Y el bonus o la chapa, te voy a dejar una frase para expresar tu opinión. Para mí y no por mí. Para mí, in my opinion, hoy hace mucho calor. Para mí y no por mí. Te veo en el próximo video para seguir aprendiendo español. Chao.